Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y te tengo un relato buenísimo que es una mezcla de mitología e historia verdadera. ¿Dónde empieza una y dónde termina lo otro? Eso es lo interesante. Vamos a descubrirlo. Bueno, esto se llama la saga de Grettir el Fuerte y es parte de unas leyendas llamadas las sagas irlandesas, no, islandesas. Las sagas islandesas porque son de Islandia o Iceland. Y bueno, pues ¿dónde queda Islandia? Vamos a empezar por ahí. Bien, bueno, pues aquí estamos viendo Islandia y resulta que Islandia, como ves ahí, es la isla que está en el centro hacia arriba y Islandia está entre Europa y América, ¿sí? Lo más cercano a Islandia es Groenlandia, que es el pico que vemos de nieve por allá arriba. Ahora, si tú te fijas ahí, lo más cercano, lo más cerca de Islandia precisamente es Groenlandia, ¿sí? La distancia entre, por ejemplo, Irlanda y Islandia es el doble o más del doble de lo que hay de Islandia a Groenlandia. ¿Y por qué te lo menciono? Porque según la documentación nórdica o europea, ellos dicen que cuando llegaron a Islandia a colonizarla en el año 870 después de Cristo, aproximadamente 870-874, dijeron que no había ningún asentamiento anterior, o sea que ellos fueron los primeros. Pero dicen que ¿quién la colonizó? Pues la colonizaron los irlandeses, los ingleses, los alemanes y los noruegos, probablemente también de Dinamarca, ¿no? Entonces todos ellos llegaron y empezaron a colonizar Islandia. Pero cuando llegaron dijeron que ya había un asentamiento de monjes de Irlanda, que tú dices, ¿y cómo llegaron unos hombres solos por allá, no? Pero según el libro que estamos viendo aquí en pantalla de Fantasmas y Aparecidos en la Edad Media, de Claude Lecoulteux, según ese libro, si tú lees el prólogo, por ahí entre el prólogo y la introducción, ellos dicen que antes de estos nórdicos, que dicen que fueron los primeros, estaban los Inuit. ¿Y qué son los Inuit? Bueno, son los esquimales, sí, más conocidos como los esquimales, que de hecho los Inuit no es un solo pueblo, sino son varios pueblos, como te digo, descendiente de los asiáticos, que se acostumbraron al clima frío y que ellos pues andaban en todos lados de lo que hoy conocemos como el Polo Norte. Entonces, si tú le haces caso a la cultura occidental, te vas a quedar con la idea de que los nórdicos fueron los primeros que llegaron a Islandia, pero mira, el que tiene ojos que vea, está mucho más cerca Islandia de Groenlandia. Entonces, ¿tú qué crees que sea más factible? ¿Que primero llegaron los Inuit o que primero llegaron los nórdicos? El que tiene ojos que vea, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, y esas sagas islandesas son relatos precisamente de aquellos tiempos, del 1870 al 900 más o menos después de Cristo, y es una mezcla de mitología e historia, como te decía. Es como la mezcla de historia y mitología de los griegos, los dioses y los hombres, los romanos, los egipcios y los mayas o aztecas, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero la versión de los islandeses. Y son una serie de libros y lo que te voy a platicar creo que es a partir del libro 14. Vamos a ver de qué se trata porque está buenísimo. Resulta que había un nórdico de estos que emigraron que se llamaba Glamer o Glamar, y él era un pastor islandés, o sea, se dedicaba a cuidar ganado, era muy fuerte, era una persona más fuerte que los demás, probablemente la fuerza de 2 hombres o algo así,
pero era muy bravucón, era prepotente y era despiadado, ¿no? O sea, se aprovechaba de sus dotes de ser alto, fuerte, para tratar mal a la gente. Bueno, Glamar llegó a una granja, él buscaba trabajo y lo contrataban para cuidar ganado, y una vez que ya estaba, digamos, el ganado cuidado y que ya pasaba la época de mayor frío, se le acababa el trabajo y entonces él tenía que andar de granja en granja buscando más trabajo, ¿no? Bueno, resulta que él llega a una granja donde los anteriores pastores habían sido encontrados asesinados de manera muy cruel. ¿Y quién los había asesinado? Bueno, en la leyenda se habla de la criatura. No se le da un nombre a la criatura. Y nada más se dice que era un animal, era un ser sobrenatural, o sea, no era un animal, era un demonio, si quieres pensándolo así. Vamos a ver que tiene algo que ver con varios seres similares, inclusive con Drácula, de los vampiros. Algunos decían que probablemente era un troll o una criatura similar. Pero, ¿qué características tenía esta criatura? Bueno, se dice que tenía una gran fuerza, capaz de matar fácilmente a un humano, para que te imagines su fuerza. Y bueno, pues resulta que esta criatura, de la que no se dice el nombre, había matado tanto a animales como a los pastores anteriores. Entonces llega Glamar y él piensa que estos pues son mitos, y entonces él consigue el trabajo de pastor y por allí anda pastoreando el ganado, cuando de repente en alguna noche se le aparece esta criatura, ve que es cierto, lucha con ella y la criatura lo mata. ¿Sí? Bien. Luchan, y lo interesante es que esta criatura lo deja mal herido, lo deja mordido. Ahí es donde empiezan a aparecer un poquito las similitudes a los vampiros o algún hombre lobo, ¿no? Algún skinwalker, algo así. Lo deja mal herido, lo encuentran, fallece, y resulta que dicen que no lo entierran bien. Eso de no lo entierran bien puede ser que nada más le hayan echado piedras encima o que no le hayan hecho los ritos acostumbrados. Y al parecer, como él era una persona mala, digámoslo así, se tenía la creencia de que la gente mala, algunos al morirse, se convertían en algunos seres como malos espíritus que volvían a atormentar a los vivos. Y si eso pasaba simplemente con una mala persona, imagínate una mala persona que además fue víctima de un tipo demonio, aunque no dan ese nombre, así lo describen, pues imagínate. Bueno, en la lucha de Glamar con este ser, este demonio, vamos a ponerle ese nombre, pues el demonio era mucho más fuerte, mucho más alto, y a pesar de que se defiende bastante bien Glamar, al final pues no puede, y entonces pues muere, ¿no? Víctima de esta criatura. Y al morirse, con esa, digamos, ese coraje, ¿no? De no haber podido matar a la bestia y que era una persona muy mala, se convierte al morir en un Draugr. Sí, se escribe D-R-A-U-G-R, Draugr, que suena muy parecido a dragón o a Drácula o a Drácul, y tal vez, solo tal vez, no sea una coincidencia. ¿Por qué? ¿Qué es un Draugr? Bueno, pues según la mitología nórdica, un Draugr era una persona que había muerto y que regresaba del mundo de los muertos como un no vivo
podrías pensarlo como un tipo de zombie, aunque también, si tú recuerdas, ya en la mitología más nueva de los vampiros, se dice que los vampiros no están vivos, que son los no vivos. Entonces aquí tenemos esa coincidencia, ¿no? Entonces se convierte Glamar en estos seres, estos Dragur o Drogur, y pues entonces se empieza a aparecer y dicen que el aspecto de estos Drogur era como una persona muerta, un poquito la piel más blanquecina, como un cadáver, pero un cadáver hinchado. Por lo tanto, también era un cuerpo más grande, más fuerte, regresa más fuerte que cuando estuvo en vida. Entonces, imagínate si Glamar de por sí era fuerte, pues ya convertido en este tipo de ser era mucho más fuerte. De hecho, dicen que volvió como algo más peligroso que la criatura que lo había matado. Esto recuerda mucho a cuando un vampiro muerde a una persona y cuando no la mata, cuando no se acaba toda su sangre, lo convierte pues en otro vampiro que podría ser igual de poderoso o con suerte y algo todavía más poderoso, ¿no? Ok, entonces Glamar se convierte en uno de estos no vivos y se le empieza a aparecer a la gente y empieza a matar ganado, se lo come, pero también empieza a matar gente, ¿no? Que pues iban a defender al ganado, etcétera. Entonces empieza a aparecer y pues la gente se empieza a ir, se empieza a correr la voz de que hay un demonio, un no vivo que está en cierta granja para que nadie se acerque y que todos los que vivan por ahí pues mejor se vayan, ¿no? Bueno, como te decía, las características de esos seres, esos no vivos que volvían de esos Dragur, son las siguientes. En aparente decían que el tamaño era un humano o mucho más grande que un humano, como un humano gigante, alguien que podría tener a lo mejor hasta 3 metros. Se veían como cadáveres reanimados y cuerpos hinchados, podridos, apestaban y tenían ojos brillantes, ¿no? Que brillaban sobre todo en la noche. En cuanto a poderes, pues tenían fuerza sobrehumana, podían cambiar su forma a animales. Esto recuerda mucho a los nahuales de México, Centro y Sudamérica, pero también a los hombres lobo y en algunos relatos de vampiros ellos también se pueden transformar, ¿no? Entonces es un ser por ahí que está en la rayita de estos otros seres. Un poder que tenía muy particular es que podía atravesar la roca. No mencionan si era rompiéndola a puñetazos o atravesando como si fueran un fantasma o espectro. Probablemente podrían atravesar la roca, podrían atravesar la tierra y podían controlar el clima. Esto quiere decir que sobre todo podían ocasionar de repente una lluvia o que apareciera una niebla, una neblina, para que no los pudieran ver y luego llegaban ellos, ¿no? Y dicen que también podían propagar enfermedades y desgracias, sobre todo porque pues, su carne, al ser unos no vivos, pues ya estaban podridos de alguna manera, ¿no? Muy bien. En cuanto a su comportamiento, dicen que son seres malos y vengativos y que vuelven para atormentar a los vivos, que qué culpa tienen, ¿no? Si a él lo convirtió otro monstruo, ¿por qué no ataca el monstruo? Vaya usted a saber. Entonces vienen a atacar a animales y personas que están vivos y pues para acabar con ellos, ¿no? Se los comen. Bueno, entonces tenemos a Glamar convertido en este monstruo asolando una parte de Islandia. En otra parte, mientras un joven de nombre Grettir, que después fue conocido como Grettir el Fuerte, su nombre de pila era Grettir Asmundarsson, que significa algo así como Grettir el hijo de Asmundar. Él fue un proscrito islandés. ¿Cómo que proscrito? Dicen que por un error, que no especifican muy bien cómo se fue, quemó una casa con personas adentro.
una familia y que él no sabía que había personas adentro. Ya ven que en las guerras de aquellos tiempos de los vikingos y en otros lados llegaban a las aldeas y prendían fuego al techo de que normalmente era de paja o algo parecido de las casas, y así obligaban a la gente a salir, y si no les permitían salir pues morían o asfixiados o quemados. Al parecer Grettir hace esto con una casa pensando que estaba vacía y mata a las personas sin querer. Entonces lo persiguen, digamos que es un perseguido por la ley de los nórdicos, de los vikingos, y pues así es su vida, ¿no? Él quiere reivindicarse, me recuerda un poquito a Hércules, ¿no? Que lo obligan primero a matar a su familia y luego a redimirse. Entonces él quería ser aceptado por la sociedad. Bueno, Grettir, ya cuando crece, decide buscar a Glamar. Y entonces él dice, si yo voy y lo capturo o lo mato, dice, aparte que voy a ayudar a la gente, todo el mundo se va a enterar que yo lo hice y me van a tener respeto y me van a aceptar. Entonces, agarra un barco, rodea la isla, ¿no? De Islandia, y va hacia la granja donde pues habitaba este monstruo que alguna vez fue Glamar, ¿no? Llega él y al llegar se empieza a preparar. Llega en la noche para conocer el lugar, para ver cuáles eran los mejores lugares para tratar de hacer una emboscada, y se empieza a preparar físicamente, empieza a hacer más ejercicio, empieza a practicar con la espada, con la hacha, con el cuchillo, con todas las armas, hasta convertirse en un experto en todas esas armas para combatir con Glamar. Y bueno, entonces ya una vez entrenado y estando listo tanto mentalmente como físicamente, pues allá va a buscar a Glamar en la noche y lo encuentra, ¿sí? Lo encuentra, se ven frente a frente. Obviamente Glamar era un ser, ¿verdad?, no vivo, que podía transformarse en animales. Se lo encuentra primero como caballo y luego se transforma en algo parecido a un skinwalker, ahí un hombre lobo con esteroides, algo raro. Y bueno, pues empiezan a luchar y se da cuenta Grettir que pues su enemigo es más fuerte, pero como él había entrenado mucho, lo tumbaba, pero rápido se paraba y no se dejaba atrapar. Ok, pero de repente el monstruo, ¿verdad?, Glamar, lo agarra por la cintura y trata de romperle la espalda, pero en los movimientos de la lucha, de repente la luz de la luna encandila al monstruo, lo ciega por un momento, y entonces Grettir aprovecha para tomar su espada y cortarle la cabeza a Glamar. Pero antes de que se muera Glamar, maldice a Grettir digamos, con mala suerte, como que siempre le iban a pasar cosas malas, y después parece que más adelante esta historia termina, pero sí sigue él con más andanzas, y sí que le cae la mala suerte porque siempre tiene que andar luchando con monstruos o enemigos, uno tras otro, ¿no? Bueno, pero él llega con la cabeza de Glamar, con la gente, entonces todos están contentos porque pues se acabó el monstruo, y entonces efectivamente aceptan a Grettir como una persona buena a la sociedad, como un guerrero y un líder, y lo vuelven a aceptar, y ya no tiene que esconderse por la mala fama que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la historia de Grettir dentro de las sagas islandesas. Espero te haya gustado. ¿Y tú qué piensas? ¿Habías escuchado esta historia de los nórdicos? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira?
Pero como quiera, muy interesante, ¿no te parece? Bueno, nos vemos en el siguiente espacio. Hasta luego.